la entrada. Estamos ya transmitiendo, Alberto. Ya casi, unos segundos. Usted me avisa. Ok. Listo, en este momento se está transmitiendo. Muy bien, entonces podemos darle entrada a la gente que esté esperando en, en Zoom también. Y buenas tardes. Buenas tardes. Les doy una cordial bienvenida a esta actividad. Mi nombre es Ali Víquez, yo soy el director del Departamento de Literatura de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica. Y hoy nos reunimos tanto por vía de Zoom y sobre todo por vía de Facebook Live con ocasión de la primera conferencia de un ciclo de 3 conferencias que se ofrecerán una cada 2 meses. Este ciclo de conferencias se llama Un asomo a la independencia desde el discurso colonial. Hoy nuestra conferencia se titula Forjando una historia discursiva centroamericana. Es en realidad una mesa redonda con 3 participantes que más adelante voy a presentar debidamente. Entonces, esta es la primera de 3 conferencias, de 3 mesas redondas que tendremos cada 2 meses, como parte de las actividades de conmemoración del Bicentenario de la Independencia, en que la Escuela de Filología, la Facultad de Letras, la Universidad de Costa Rica participa. Nuestra idea es aprovechar esta efeméride, este bicentenario de la independencia para aportar, como siempre lo ha hecho la Universidad de Costa Rica, para aportar por la vía de la reflexión, por la vía del saber, por la vía de repensar temas importantes para la nacionalidad costarricense y en este caso desde la reflexión literaria. Entonces, una muy cordial bienvenida a todas y todos. Por otro lado, quiero anunciar, ya que hoy uno de los participantes es el doctor Alexander Sánchez, que aparte de estas 3 conferencias que se irán anunciando por las vías oficiales de la Universidad de Costa Rica, tendremos, para que lo vayan anotando, para el martes 11 de mayo a las 5 de la tarde, la presentación de el libro de Alexander Sánchez, La fiesta barroca en la periferia, relación de la fiesta de proclamación de Luis I en la ciudad de Cartago, Costa Rica, en 1725. Es un libro recién salido del horno que publica nuestro colega Alexander Sánchez, que también presentaremos como parte de estas actividades con que el Departamento de Literatura, la Escuela de Filología, tiene otros departamentos con otras actividades también, pero no quiero abrumarlos ahora con la explicación de todas estas actividades, ¿verdad? Hoy me limito a señalar que esta es la primera de 3 mesas redondas y que además tendremos esa presentación del libro como parte, repito, del aporte que hacemos a la reflexión en torno al bicentenario de la independencia. Bien, voy a comenzar cediendo la palabra al doctor Alexander Sánchez Mora, el primero de nuestros expositores. Alexander Sánchez Mora es doctor en Historia y Literatura y máster en Estudios Americanos por la Universidad de Sevilla, España. Es un colega nuestro en
en la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica, un docente ya de varios años en nuestra escuela y se desempeña como coordinador además del programa de estudios coloniales centroamericanos del Instituto de Investigaciones Lingüísticas, el INIL, en esta misma universidad. El área de especialidad de Alexander es la literatura colonial, costarricense y centroamericana, y así que los dejo. Le cedo la palabra a Alexander para que él comience el día de hoy con la primera de las 3 intervenciones. Muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias a los participantes que nos acompañan. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Ali, por la presentación. Bueno, muchísimas gracias a la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, aquí representada por nuestra señora directora, la maestra Ivonne Robles, y a Ali como director de nuestro Departamento de Literatura, también por la organización de este ciclo de conferencias en torno a la conmemoración del bicentenario de nuestra independencia. Para mí es muy grato compartir con queridos y admirados colegas este espacio de inauguración. Hoy me permitiré no realizar una presentación de fondo, de un tema de fondo. Es algo que dejaré a los colegas, el doctor Mijail Mondol y el doctor Avilbino Chacón. Yo me limitaré a hacer una presentación más general sobre este ciclo de conferencias y sus orígenes. Este ciclo tiene como base la participación de los académicos que han contribuido con sus investigaciones al volumen colectivo que hemos titulado La palabra olvidada, la lengua y la literatura de Centroamérica entre la colonia y la independencia, y que esperamos que se publique este mismo año. Se trata de un libro que coordinamos la doctora Gabriela Cruz Bolio, colega de nuestra Escuela de Filología, el doctor José Luis Ramírez Luengo, de la Universidad Complutense de Madrid, y quien les habla. Y es un libro que surge como una iniciativa del Programa de Estudios Coloniales Centroamericanos del INIL y que cuenta además con el valioso patrocinio de la Academia Costarricense de la Lengua. Este libro ha sido pensado en 2 volúmenes, uno dedicado a la literatura y el otro dedicado a la lingüística, ambos centrados en el periodo colonial centroamericano. O sea, en total, de los 2 volúmenes, son 13 colaboraciones a cargo de colegas de diferentes universidades. Se cuentan colegas de la Universidad de Costa Rica, por supuesto, de la Universidad Nacional, de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Bergen, Noruega, la Universidad Western Illinois, la Universidad de El Salvador y la Academia Guatemalteca de la Lengua. La palabra olvidada, este libro, propone una doble mirada hacia las formas literarias del periodo colonial centroamericano. Por una parte, se ofrece un acercamiento panorámico a las prácticas de escritura vigentes durante esos largos siglos y a los modelos historiográficos que han dado cuenta de ellas. O sea, buena muestra de esto son las 2 intervenciones que tendrán Mijail Mondol y Albino Chacón. Y además de esta visión más de carácter más panorámico, este libro adelanta lecturas de subgéneros literarios y textos específicos. O sea, vean que tenemos una combinación de 2 estrategias, de lo general y lo particular, que se articulan siempre desde un diálogo interdisciplinario que se viene imponiendo en los estudios coloniales desde lo que se ha llamado la crisis de los estudios coloniales en la década de 1980 y que permiten su reformulación a partir de trabajos como los de Roland Adorno, Mabel Moraña, Walter Miñolo y otros investigadores. De conformidad con esas mismas propuestas renovadoras de la discursividad colonial, se busca la ampliación de su corpus mediante la incorporación de textualidades subalternas o desdeñadas, tales como las relaciones de fiestas, la poesía encomiástica, la geografía y los géneros dramáticos menores. Con esto estoy adelantando un poco las conferencias, de qué tratarán las conferencias de las siguientes mesas en los próximos meses. Como mencioné en un inicio, la iniciativa
parte del programa de estudios coloniales centroamericanos, que tiene su base en el INIL y que recibe y ha recibido de su misma constitución un apoyo decidido, constante de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura. Por ello, me gustaría explicar de una manera breve en qué consiste este proyecto, que es un proyecto que nos llena de ilusión y de optimismo por el futuro de la investigación colonial en Costa Rica. Este programa, el Programa de Estudios Coloniales Centroamericanos, es un espacio académico en el que se producen investigaciones, por supuesto, investigaciones de lingüistas, de historiadores de la literatura y de otros profesionales afines, que tienen como objeto siempre, eso sí, el objeto de estudio, las manifestaciones lingüísticas y literarias del español y de las lenguas indígenas del periodo colonial en la extensión geográfica de lo que fue el antiguo reino de Guatemala, es decir, desde el actual estado de Chiapas hasta la República de Costa Rica. Aunque esta es la zona, o sea, el antiguo reino de Guatemala, y el periodo de interés principales, o sea, el periodo colonial, desde el momento del periodo de la conquista hasta 1821, a pesar de ello, el programa puede cobijar proyectos de investigación que los desborden en el tanto exista un vínculo palpable de carácter temático, histórico o de alguna otra índole. Por ejemplo, ahora tenemos un proyecto de nuestro colega lingüista, el doctor Carlos Sánchez Avendaño, en el que se están tratando textos bribris recopilados hacia la década de 1880, los primeros textos de bribri que se conocen. Entonces, obviamente, desborda el periodo colonial, pero en cuanto al carácter temático e histórico, sí tiene vinculación con el periodo prerepublicano. Además de los proyectos de investigación, el programa promueve la organización de encuentros de especialistas nacionales e internacionales sobre esta área del conocimiento. Y justamente allí debemos encontrar los orígenes de nuestro programa. En mayo del 2018 se efectuaron, siempre bajo el auspicio del INIL y de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, las primeras jornadas de lengua y literatura en la colonia en Centroamérica, los discursos olvidados. Ese primer encuentro convocó a 27 ponentes entre investigadores nacionales y extranjeros. O sea, la verdad fue un éxito que no esperábamos. Fue, la verdad, una actividad muy halagüeña. Pero este éxito inesperado nos sirvió para posicionar en nuestra academia los estudios coloniales centroamericanos como campo de interés para los especialistas en lengua y en literatura. A lo largo de los años 2018 y 2019 se efectuó también un buen número de conferencias, mesas redondas y talleres que incluyeron temas tales como la edición de documentos lingüísticos de la Centroamérica colonial, las fuentes documentales del Archivo Histórico Arquidiocesano, que es una fuente de información valiosísima y casi totalmente inexplorada por parte de los investigadores en lengua y literatura. Realmente es un tesoro, un acervo documental que está esperando por nosotros. Además, estudios genealógicos en Costa Rica, el estudio de la música colonial centroamericana y la edición de textos literarios. Asimismo, se promovió la participación en talleres de paleografía y la visita a archivos. Claro, esto fue mientras podíamos actuar en la presencialidad. Esto se nos cortó un poco o un mucho durante el año pasado y todavía hasta el momento presente. Esperamos retomarlo cuando hayamos superado esta situación de pandemia. De manera paralela, se fomentó la inscripción de proyectos de investigación bajo el amparo del INIL. Gracias a estos proyectos es que logramos obtener el aval de la Vicerrectoría de Investigación para la inscripción del Programa de Estudios Coloniales Centroamericanos. Ya hemos logrado concluir satisfactoriamente el primero de dichos proyectos y su resultado se publicó como libro, que es justamente el libro que mencionaba Ali, que es el libro de mi autoría, La fiesta barroca en la periferia, relación de la fiesta de proclamación de Luis I en la ciudad de Cartago, Costa Rica, 1725, que por lo que me han dicho estará ya en librería la próxima semana. Va a estar, en primer lugar, va a estar en la librería internacional.
en las sucursales de la Librería Internacional, ya a partir de la próxima semana. Y hemos seguido adelante con otros proyectos, como la constitución de un corpus histórico para el español de Costa Rica en su primera etapa, de la doctora Gabriela Cruz Bolio, el análisis lingüístico, literario e histórico del primer texto extenso en Bribri y de su contexto de producción, el Evangelio según San Juan, de 1905, traducido por Guillermo Gap. Es el trabajo que les mencionaba, de Carlos Sánchez Avendaño. Además, es un trabajo interdisciplinario porque incorpora especialistas de lingüística, de literatura y de la historia, entre otros proyectos que tenemos. Además, y esto es algo que se ha venido planteando en las últimas semanas, y es algo que también me ilusiona mucho, se ha abierto la posibilidad de realizar ediciones conjuntas con la Universidad Nacional. Y en ese sentido ya hemos mantenido conversaciones con el doctor Gabriel Baltodano, profesor de la Universidad Nacional y miembro del comité editorial de la EUNA, para publicar la edición crítica que hiciera el doctor Héctor Leiva, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de las obras de Antonio de Paz y Salgado, que posiblemente es el autor más prolífico de la colonia en Centroamérica, y que no ha merecido el sitial que le corresponde, y que una edición de esta edición, una reedición del trabajo crítico de Héctor Leiva, considero que sería una magnífica oportunidad de dar a conocer los textos de Paz y Salgado. Otro efecto positivo de este esfuerzo colectivo, y yo tal vez no otro, tal vez con toda probabilidad el más importante, ha sido el de visibilizar este campo de estudios ante la comunidad estudiantil. Y en esto recuerdo mucho las palabras de mi maestro, mi querido maestro, el doctor Víctor Sánchez Corrales, cuando nos decía que hay que hacer universidad, y que hacer universidad es promocionar entre los estudiantes una línea de investigación. Él lo decía con unos términos que no me atrevo a aplicármelos a mí mismo. Decía formar discípulos. Pero ese es el sentido, formar, que los estudiantes continúen la labor de quienes estamos trabajando actualmente, para que verdaderamente se pueda construir una escuela de estudios coloniales centroamericanos en nuestra universidad, en nuestra academia. Como resultado de esta visibilización ante la comunidad estudiantil, ha aumentado el interés por realizar trabajos de finales de graduación en esta área, y esto es muy satisfactorio. Por el momento, hay 3 tesis de maestría y una licenciatura en curso. Con Yanini Ruiz Ulloa estamos trabajando teatro en la periferia, representaciones del poder y de lo americano en los textos dramáticos de la relación Plausibles Fiestas Reales, 1762, que son de los textos dramáticos más antiguos que conocemos para el contexto centroamericano. Y es una tesis que ya está a punto de terminarse. Ya espero que podamos tener la defensa este mismo semestre. Esteban López Arguedas prepara su tesis El peregrino septentrional Atlante, a geografía barroca y propaganda fide, y también está muy adelantado. También espero que este semestre podamos defender la tesis de Esteban López. Eunice Arias está comenzando a analizar el discurso de la fabricación de santos en Centroamérica a partir de un texto interesantísimo, que es La vida admirable y prodigiosas virtudes de la venerable sierva de Dios, doña Ana Guerra de Jesús, 1716. Una mística salvadoreña de inicios del siglo XVIII. Un texto también muy poco conocido y que estaba esperando allí nada más para que llegara Eunice a redescubrirlo. Y finalmente, con Raquel Rivera Leandro, estudiante de licenciatura, también estamos comenzando a investigar los sermones fúnebres de las reinas españolas en el contexto centroamericano del siglo XVIII. Y por allí vamos a explorar también la posibilidad de un seminario de graduación con estudiantes de filología clásica, con textos latinos escritos en la Centroamérica colonial. Es una beta maravillosa que no ha sido explorada y que nuestra escuela, con su departamento de filología clásica, tiene todas las condiciones para realizar una labor verdaderamente pionera.
Tenemos pendiente la celebración, y ya casi con esto voy terminando, tenemos pendiente la celebración de las segundas jornadas de lengua y literatura en Centroamérica en la colonia, que hemos debido posponer por las condiciones que todos conocemos y que incluso creo que las tendremos que posponer una vez más para marzo del 2022, debido a que cuando pensamos colocarlas en octubre, hubo una verdadera eclosión de actividades conmemorativas, de congresos y demás en octubre. Va a ser muy difícil. Entonces, para no chocar con otras actividades, vamos a pensar en marzo del 2022. Este encuentro académico, estas jornadas, prometen ser el espacio propicio para consolidar el incipiente desarrollo de los estudios coloniales, tanto lingüísticos como literarios en nuestra academia. Esa reunión, es nuestro propósito muy optimista, permitirá a los investigadores poner en común sus avances y propuestas y a la vez nos desafía a definir un plan de abordaje conjunto para un universo tan poco conocido como el de la lengua y la literatura coloniales centroamericanos. Pues bien, este es el reto que hemos asumido y que desearíamos compartir con los investigadores y los estudiantes que deseen incorporarse a él. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexander, por esta intervención. Seguidamente, y con el eco de los ladridos de mi perra por ahí, paso a darle la palabra a el doctor Albino Chacón Gutiérrez, que nos hablará sobre las posibilidades de escritura en los inicios de la colonia centroamericana. Albino Chacón Gutiérrez es doctor en literatura comparada por la Universidad de Montreal, en Canadá. Se ha desempeñado la mayor parte de su carrera académica como profesor en la Universidad Nacional de Costa Rica, en la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, en el doctorado interdisciplinario en Letras y Artes de América Central y en la maestría de Estudios de Cultura Centroamericana. En este último tuvo a su cargo el curso Literatura Colonial de América Central, que es parte de lo que una parte muy importante que nos convoca el día de hoy. Actualmente, el doctor Chacón Gutiérrez es miembro de número de la Academia Costarricense de la Lengua y en su currículum tiene el haber impartido cursos de literatura costarricense, hispanoamericana, y sobre todo en los últimos años se ha dedicado al estudio de la literatura centroamericana contemporánea. Buenas tardes, don Albino, bienvenido y tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Ali. Un gusto estar en tan directa compañía y por supuesto agradezco muchísimo la invitación hecha para participar en esta actividad y apoyar en este caso los esfuerzos que hace la Universidad de Costa Rica y en particular Alexander Sánchez, ¿verdad? Que es la persona que tanta atención está prestando a las letras coloniales costarricenses y centroamericanas. Y por supuesto yo le agradezco a él, como se dice popularmente, la pelota que él me da, ¿verdad? Yo no sé si merecidamente o no, pero en fin, me encanta ser parte de los proyectos que él lleva adelante. Hay una presentación, una pequeña, digo yo pequeña, no sé, presentación en PowerPoint que yo espero sirva de guía a las personas que están presentes, y entonces quizás podríamos, no sé si ya puedo, tengo la autorización para abrirla. ¿Será que puedo ya? El encargado de la facultad, no sé qué decías. Alberto. Sí, correcto, ya puede. Ok, nada más dale aquí a compartir. Déjeme ver. Uy, ¿qué es esto? ¿Dónde se hace? Apreté compartir acá o lo que hago es abrir el archivo. Alberto, simplemente. ¿Será abrirlo? ¿Ustedes lo ven?
Tiene que primero abrir usted la presentación y luego seleccionar compartir y en las opciones buscar la presentación ya abierta. Ya abierta. Ok, ahí está. Entonces, aquí lo tengo en inglés, Share Screen. Ahí es donde tengo que apretar, ¿verdad? ¿Es así? Ok. Pero me aparecen ahí cosas que no son. Ah, ya. Ahora sí. Y ahora sí compartir, ya. Muchísimas gracias. Ahora sí la ven, ¿verdad? Ahora sí. Sí, ya la perfecto. vemos. Ahora sí la vemos. Ya la vemos. Ahora sí. Sí, sí. Ahora sí. Bien. Bueno, ya el título ha sido dicho. Me interesa mucho el tema digamos, de las posibilidades de escritura en el sentido de las condiciones de producción y circulación de los textos en la época. Y comenzamos entonces. En 1480, vamos un segundito. Ok. Ya ahorita voy con la primera. Muy bien, en 1480, vamos a tomar como punto de partida ese año, la corona española promulga la primera ley sobre imprenta y comercio de libros, que era, por cierto, podríamos decir muy liberal para la época, pues consignaba, y cito, que no se pagarán derechos algunos por la introducción de libros extranjeros en estos reinos, considerando cuanto es provechoso y honroso que a estos reinos se traigan libros de todas partes para que con ellos se hagan hombres letrados. Esa es la cita de esas palabras de 1480. Sin embargo, esa intención tardó muy poco. En 1502, una nueva ley establece un riguroso control por parte de las autoridades civiles y eclesiásticas, y a partir de entonces, cada paso posterior de la legislación implicó nuevas restricciones. Los libros debían ser tasados por la autoridad y se llegó a decretar fuertes condenas para el que poseyese libros, entonces condenados por la Inquisición. Así que la legislación destinada a regular las cosas de América se inscribió claramente dentro de esa línea restrictiva. Uno de los decretos reales más conocidos y citados por su aparente contundencia, eso que ya ustedes tienen en pantalla, son las instrucciones que la reina doña Isabel de Portugal, esposa de Carlos V, expidió en España el 4 de abril de 1531, en las que se decía que, y voy a leerlo para compartirlo con ustedes de viva voz: yo he sido informada que se pasan a las Indias muchos libros de romance, de historias vanas y de profanidad, como son el Amadís y otros de esta calidad, y porque este es mal ejercicio para los indios y cosa en que no es bien que se ocupen ni lean, por ende yo os mando que de aquí adelante no consintáis ni deis lugar a persona alguna pasar a las Indias libros ningunos de historias y cosas profanas, salvo tocante a la religión cristiana, y de virtud en que se ejerciten y ocupen los dichos indios y los otros pobladores de las dichas Indias, porque a otra cosa no se da de dar lugar. Fecha en Ocaña, 4 días del mes de abril de 1531 años, yo la reina. Bien, esa, bueno, podríamos decir que muchos otros decretos reales del mismo tipo siguieron a este, intentando oficialmente, como dice el decreto de 1536, que no se llevasen a esas partes libros de romance de materias profanas y fabulosas, porque los indios que supiesen leer no cediesen a ellos, dejando los libros de sana y buena doctrina, y leyéndolos no aprendiesen en ellos malas costumbres y vicios. Eso solo, digamos, eso solo demuestra que una y otra vez, en todo caso, las prohibiciones eran burladas por la situación misma de que tenían que repetir de vez en cuando las prohibiciones. La prohibición del Real de 1531, ya leída la primera,
aclara distintos aspectos del carácter de esas prohibiciones en los que vale la pena detenerse. En primer lugar, el hecho de que alude al comercio de libros prohibidos, no como un hecho que no se quiere que ocurra, sino como un hecho consumado. Eso quiere decir que desde el mismo inicio del periodo colonial americano existió ese comercio. El segundo aspecto de interés para nosotros es lo que podríamos decir para la historia de los géneros literarios en América. Consiste en que la prohibición no era generalizada, como ustedes pueden haber notado, a todo lo que hoy consideramos como literatura, sino que alude muy específicamente al romance. Esto es, a la naciente novela. Libros, como lo llaman, de historias vanas, de materias profanas y fábulas, de mentirosas historias. Es decir, todo lo que hoy conoceríamos como la ficción. La prohibición nunca abarcó a los géneros canónicos de la época, tales como el drama o la poesía, que más bien fueron utilizados como instrumentos para la catequesis de las poblaciones nativas. La naciente novela se consideraba un género pernicioso que alejaba de la piedad y de las buenas costumbres. En tercer lugar, llama la atención el que se aduce o se aduzca que la prohibición al envío de romances a Indias, que el envío de romances a Indias se debe al deseo de evitar que los indios lean esas historias, cosa, como decía, en que no es bien que se ocupen ni lean. O como lo ordenó la reina en sus instrucciones de 1536, en las que recuerda que no se llevasen a esas partes libros de romance de materias profanas y fabulosas, porque los indios que supiesen leer no cediesen a ellos, dejando los libros de sana y buena doctrina y leyéndolos no aprendiesen en ellos malas costumbres y vicios. Sorprende que las prohibiciones se refieran de manera tan directa a los indígenas, en momentos en que el número de estos que hablaban español, y aún más, uno podía pensar que supieran leer, tenía que ser necesariamente muy bajo. Pues muchos de los territorios americanos aún se encontraban en plena conquista y la administración colonial y sus instituciones aún estaban por establecerse de manera plena. En este sentido, pareciera que el indígena fue solo un pretexto para establecer en territorio americano una restricción al acceso que pudiera tener la población de origen español a la lectura de ficciones que ya en la península misma eran consideradas como nocivas. América fue así entonces el nuevo campo de batalla en donde continuaron dirimiéndose ardorosamente las mismas disputas y contradicciones que tenían lugar en la península, entre la corona y los intereses mercantiles de la incipiente burguesía, entre las órdenes religiosas y la corona, y aún entre las mismas órdenes religiosas. Centroamérica no fue de ninguna manera ajena a esta situación. Una gran parte de la producción que se dio en el periodo de conquista y durante gran parte de la etapa colonial tuvo como principal motivación la lucha por la instauración, según los distintos sujetos, lo que podríamos llamar la instauración de la verdad histórica, de la que los diversos sujetos históricos se consideraban portadores. Las Indias se constituyeron en un territorio continuamente reinventado. Disculpen, continuamente reinventado, primero por los cronistas y posteriormente por las órdenes religiosas, especialmente franciscanos y dominicos. Aun cuando ya las circunstancias y motivos inmediatos que se presentaron durante el periodo inicial de la conquista habían variado, la lucha se extendió en el terreno de la escritura durante gran parte del periodo colonial. En Centroamérica, ambas posiciones las vemos representadas por parte de los dominicos en Fray Antonio de Remesal, y por parte de los franciscanos en Fray Francisco Vázquez. Monje dominico español, Remesal llegó a Guatemala en 1613. Su principal y más polémica obra es la Historia General
de las Indias Occidentales, que es esta. Historia general de las Indias Occidentales y particular de la gobernación de Chiapas y Guatemala. En ella Remesal se propuso escribir una historia civil y religiosa de la conquista y colonización de Centroamérica. Al igual que sucede con su antecesor, a Remesal se le acusa de haber mostrado en su historia un excesivo celo, lo que da o lo que daría un sesgo demasiado marcado de defensa de sus antecesores de la orden. Estamos hablando de Fray Bartolomé de las Casas, ¿verdad? La obra contiene fuertes ataques a los primeros conquistadores y a las autoridades civiles que no habrían tratado a los indios con la justicia que la orden dominicana respaldaba. Un siglo después de Remesal, el franciscano Fray Francisco Vázquez escribió su Crónica de la provincia de Guatemala, editada en Antigua, y publicada en 1714. Y con ella resucitó las polémicas habidas durante los siglos XV y XVI entre ambas órdenes. Según él mismo lo indica, Vázquez escribió su libro al considerar que en la obra de Remesal se menospreciaba su orden a los franciscanos y se desfiguraban los hechos de la conquista. Vázquez contradice, censura y pone en evidencia lo que él considera los errores en que Remesal habría incurrido y lo trata de mentiroso. Vázquez defiende ardorosamente a los españoles y culpa de las calamidades sucedidas a los mismos aborígenes, a quienes trata de torpes, crueles, brujos, idólatras, supersticiosos y homicidas, entre otras cosas. Los dominicos se defendieron posteriormente por medio de Fray Francisco Jiménez, como sabemos, descubridor y traductor del Popol Vuh, quien escribió con tal motivo su advertencia e impugnación de la Crónica de Vázquez, obra que desgraciadamente hoy está ya perdida. Debe ubicarse también dentro de esta reescritura, y eso me interesa mucho decirlo, esta reescritura constante que se hace de la historia americana, la recordación florida o historia del Reino de Guatemala del franciscano Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán. Los motivos que lo impulsaron a escribir esta historia, según él mismo lo dice en el discurso preliminar, fueron el amor a la patria, la necesidad de aprovechar los documentos antiguos del país que ya se hallaban en mal estado, así como las instancias de los reyes de España que por medio de reales cédulas recomendaban la redacción de la historia de cada una de las colonias americanas. Pero el motivo más importante, y esto interesa resaltarlo, lo constituía el deseo de refutar las alteraciones que en su opinión habría cometido el padre Fray Alonso Remón, sobre la obra de Bernal Díaz del Castillo, de quien Fuentes y Guzmán era justamente descendiente. De nuevo nos encontramos en este caso frente a una obra que, originada por el deseo de desmentir, también cae en un elogio desmedido de las acciones de los conquistadores. Por esa razón, los textos, y eso tenemos nosotros que tenerlo muy presente como estudiosos, los textos deben ser leídos muy atentamente, más que como documentos de hechos históricos realmente acontecidos, como testimonios de la lucha ideológica entre los diversos actores. Ello confiere a estas obras una gran ambivalencia discursiva y genérica, pues se trata de relatos que se encuentran a medio río entre lo histórico y lo novelesco, producto del proceso de literaturización y por ende de ideologización de la conquista. Estas circunstancias confirieron a los textos producidos en ese periodo características que es necesario tener presentes, la principal de las cuales es su carácter intergenérico y transdiscursivo. Los textos buscaban, como efecto inmediato, construir una verdad, como ya decía anteriormente. Esto es construir un saber que se instauraba a partir y a menudo contra otro saber libresco al cual corrige, rectifica o desmiente. En ese sentido,
La escritura americana, ya desde la etapa colonial temprana, esto es algo de suma importancia que debemos tener presente para la historiografía de las letras coloniales, se inscribe dentro de la estética inaugurada por la época moderna. Es decir, la escritura americana nace ya dentro de la marcada por el nacimiento de la época moderna. Era un mundo en el que la solidez de las verdades establecidas e incuestionadas, con todo el peso teológico medieval, se erosionaban para comenzar a ceder el lugar a la duda y a la moderna concepción del hombre como agente de la historia, y en ese proceso la escritura ocupó un lugar de primer orden. Desde el punto de vista discursivo, la primera consecuencia que ocurre en la escritura es el rompimiento explícito, intencional, de las fronteras genéricas y de las formaciones discursivas que habían constituido hasta ahora campos del saber excluyentes entre sí. Las crónicas son un claro ejemplo de esta nueva cosmovisión, pues son al mismo tiempo textos, y eso es, a mí me parece esto fundamental, las crónicas son al mismo tiempo textos históricos, políticos, administrativos, religiosos, jurídicos y económicos. En suma, estamos frente a textos, como decía, transdiscursivos que ofrecen una visión plural y contradictoria de la sociedad que los generó. Es decir, su consideración como literatura, como el papel que juega la literatura, en este caso es incuestionable, y me parece que es justamente por estas razones, por esa capacidad de síntesis transdiscursiva que tienen. De ahí la relación que podemos establecer entre esos textos y la naciente novela, en la que los límites entre ficción e historia se vuelven difusos, con todos los contagios discursivos propios de la dinámica social de la época. Los primeros escritos que surgen desde territorio americano son del tipo de descripciones y crónicas que intentan aprehender y dar cuenta de una realidad que a los ojos europeos es absolutamente desconocida y que poco a poco comienza a llenarse de leyenda. La escritura del periodo de conquista estuvo, por tanto, fuertemente marcada por lo que ya muchos llaman, a partir de la denominación construida por Edmundo O'Gorman, la invención de América. Una vez pasado el periodo de conquista, los nuevos imperativos del naciente sistema colonial, en todas sus dimensiones, y no solo en lo administrativo y lo político, exigieron que la actividad de expresión y representación por medio de la escritura se pusieran al servicio de lo que podrían llamar lo social. La producción intelectual perseguía fines prácticos. Esto es, se trataba de una cultura colonial que podría llamarse de naturaleza estrictamente funcional. La necesidad de controles burocráticos que permitieran a la corona ejercer de manera efectiva su poder, recaudar los impuestos y lograr el establecimiento de las instituciones coloniales de gobierno, también generó un monopolio de la escritura no religiosa. En ese sentido, una de las primeras preocupaciones de la corona fue la de obtener información sistematizada acerca de la situación y condiciones de los territorios dominados. De ahí la existencia de una abundante producción textual sobre administración burocrática y comercio, relaciones geográficas, relaciones históricas y descripciones. Esa literatura ofrece multitud de datos estadísticos sobre la vida económica y social de las colonias, así como detalles acerca de la historia, la geografía, la fauna y la flora americanas, como lo vemos muy bien, por ejemplo, en la Rusticatio mexicana de Landívar. Era una operación de inventario y consecuentemente poder tomar posesión de tierras, bienes y sujetos. La literatura colonial, sobre todo la del primer periodo del siglo XVI, es una escritura que por razones de urgencia histórica se encontró necesariamente constreñida por la naturaleza pragmática, inmediatista, es decir, ancilar, para usar el término forjado por Alfonso Reyes. Constituyó en el más directo sentido de la expresión una escritura intervenida, ya fuera por las prohibiciones reales o por las necesidades prácticas que se demandaban de ella. La escritura funcionaba como un útil, una herramienta, y esto tanto para las autoridades civiles como para las religiosas.
Lo anteriormente dicho es válido no solo para el vasto conjunto de escritos de carácter burocrático y geográfico histórico, sino también para la literatura religiosa misma, signada por dos propósitos fundamentales, ninguno de los cuales obedecía a simples propósitos estéticos. Por un lado, el grueso de la producción religiosa estaba puesta al servicio de los trabajos de evangelización de los indios. Un caso singular, y si ustedes me permiten voy a relatarlo. Un caso singular es el relato que Fray Antonio de Remesal hace en su ya mencionada Historia General de las Indias Occidentales y particular de la gobernación de Chiapas y Guatemala. En él se cuenta el caso de Fray Pedro de Angulo, Fray Luis Cáncer y Fray Rodrigo de Ladrada, religiosos dominicos españoles que llegaron en la primera mitad del siglo XVI. Por órdenes de Fray Bartolomé de las Casas, dichos religiosos emprendieron la evangelización de la provincia de lo que hoy se conoce con el nombre de Verapaz, en Guatemala. Entonces uno de los territorios de frontera, llamados por los españoles tierras de guerra. Esto es, que aún no estaban bajo control. Para conseguir su objetivo, los misioneros decidieron componer en lengua quiché varios poemas y canciones en que se narraba la creación del mundo, el diluvio universal, la caída de Adán, la redención, la vida, pasión y muerte de Jesucristo y otros misterios y principios de la religión católica. Según Remesal, cristianizaron a algunos indios y luego lograron que estos aprendieran de memoria esas composiciones y que las recitaran cuando fueran a comerciar con los de Tezulutlán, esto es lo que hoy se conoce como Verapaz. De acuerdo con la narración de Remesal, los indios habrían oído con agrado los relatos y terminaron por pedir que los mismos autores de los versos fueran a explicárselos. Es posible que el relato de Remesal sea, por supuesto, ya era producto de la leyenda, o bien que en él se efectúe una mistificación del trabajo y sacrificios iniciales de los dominicos con el fin de ensalzar el papel histórico que estos cumplieron. No en balde, el texto de Remesal sería duramente cuestionado, como ya hemos señalado antes, por medio de la pluma del franciscano Fray Francisco Vázquez. En todo caso, el relato de Remesal nos indica una de las estrategias de penetración utilizada por los religiosos. Se sabe que los indígenas, ¿verdad?, inmersos en un mundo de tradición oral, eran muy afectos a las historias y dedicaban largos espacios de su tiempo a esta actividad, por lo cual entonces, digamos, se aprovechó esa circunstancia para introducir aspectos religiosos bíblicos. Tal estrategia tuvo un gran éxito, a juzgar por enorme cantidad de textos que se tradujeron o elaboraron en lenguas indígenas, dentro de la llamada literatura de catequesis. Es sin duda admirable, más allá de cualquier otra consideración, es sin duda admirable el trabajo filológico que tuvieron que desempeñar los frailes escritores, pues además de aprender las lenguas indígenas, tuvieron que darse a la tarea de inventar un sistema de transcripción fonética para lenguas que carecían de escritura y enseñarlo a los otros sacerdotes. La aparente pobreza de autores y de obras que se nota en la colonia, y a lo cual ya se ha referido en otras ocasiones Alexander como algo que no es así, no proviene de que no hayan existido, sino de otras causas coyunturales de la época. No faltaron autores, pero sí faltaron los medios para publicar sus obras y cuidado de conservarlas. En efecto, son numerosos los escritores de cuyas publicaciones solo se tiene noticia por referencias secundarias. La ausencia de imprentas en el istmo constituyó, a no dudar, el principal escollo para una mayor socialización y conservación de lo que se escribía en el periodo colonial. Los datos existentes permiten pensar que muchos de los autores del periodo colonial escribieron los manuscritos de sus obras sin tener ninguna certeza de que éstas pudieran llegar a ser publicadas, y ello por varias razones. Primero, porque necesariamente debían recibir la aprobación de las autoridades del Santo Oficio en Nueva España, México, para el caso de Centroamérica, o en Nueva Granada, Colombia, para el caso de Panamá. Los manuscritos iniciaban un largo viaje que no siempre tenía como resultado un final feliz, dado los avatares que podían sufrir durante todo ese tiempo, incluida la pérdida o la eventual muerte del autor. La gran cantidad de obras de las que solo se conoce el nombre
o referencias o manuscritos que nunca fueron publicados y de los que se ha tenido noticia muy posteriormente, da idea de las desventuras que podían sufrir los autores centroamericanos que querían publicar. Sin duda alguna, muchas de esas obras aún permanecen en los anaqueles de conventos y museos en espera de ser publicadas, sí, primero encontradas, reconocidas y publicadas a varios siglos de su escritura. Y me parece que el trabajo que actualmente se está haciendo tiene que ver con, en la Universidad de Costa Rica, tiene que ver con ese esfuerzo, ¿verdad? Que mucho también se une a lo que, como sabemos muy bien, se realiza también en otros países como Guatemala. Yo quisiera acabar acá, pero antes de acabar, sí quisiera decir que estoy dejando por fuera, porque yo creo que eso requeriría una, en primer lugar, por el tiempo que nos asignó Ali, me parece que yo ya me pasé un poquitín, y después porque requeriría, creo yo, una mesa redonda particular. Y me refiero a la literatura que tiene a los indígenas como agentes, digamos, de la escritura en la época colonial, ¿verdad? Porque pareciera que cuando uno habla de estas cosas como que está, que eso es lo que existió, y sabemos que no es así, sino que hay una gran producción de literatura, de textos que han sido felizmente reunidos y que tiene que ver con una producción muy importante de raíz indígena. Por ejemplo, los memoriales, ¿verdad? Los memoriales, que es un género importantísimo durante la colonia, escritos o dictados por indígenas con el fin de hacer llegar, según ellos, en fin, no se sabe si realmente llegaban, a la corona las quejas sobre las condiciones de vida que sufrían acá. Tenemos también, bueno, el Rabinarachi, como bien sabemos, importantísimo el baile de la conquista, y cómo dejar por fuera, por ejemplo, aunque ya es un poco posterior, ¿verdad? Sin duda alguna, no pertenece a los inicios de la colonia, pero también el huehuense. Es decir, he mencionado estos pocos para indicar que aquí nos encontramos frente a lo que podríamos llamar una serie literaria colonial que corresponde a la producción indígena, y que eso requeriría también esfuerzos de estudio pormenorizados y específicos, ¿no? para este tipo de producción. Y lo he dejado para el final, no pude dejar de mencionarlo, porque podría ser que estemos marcando un sesgo, ¿no? En cuanto a lo que se produjo durante la época colonial, y me parece que es importante tener presente toda esta producción también. Bien, eso es lo que hoy quería compartir un poco con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a don Albino Chacón. Ha sido un gusto escucharlo y una gran oportunidad de aprender de su saber. Así que muy amable, muchas gracias por su participación. Vamos a escuchar al doctor Mijail Mondol, que nos trae una presentación que se llama La recepción historiográfica del periodo colonial en las historias de la literatura nacional centroamericana. Una visión panorámica. Me permito presentar al colega Mijail Mondol López, licenciado en Filología Española y máster en Literatura Latinoamericana de la Universidad de Costa Rica. Asimismo, tiene una maestría en Filología Hispánica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid y un doctorado en Filología Románica de la Universidad de Potsdam en Alemania, que obtuvo con una tesis titulada Historiografía y Sociedad, una interpretación sociodiscursiva del pensamiento histórico literario centroamericano. Así que Mijail está muy bien formado en el tema que nos ocupa. El profesor Mondol ha publicado artículos y libros sobre crítica y
Sobre historiografía literaria costarricense y centroamericana, podemos citar Identidades literarias, una aproximación sociohistórica a la literatura costarricense, que es de la UNED, de 2014, Tango, Arrabal y Modernidad en Costa Rica, ganador del primer lugar de ensayo por la editorial Costa Rica de 2015. El profesor Mondola actualmente es uno de nuestros colegas en la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, y también trabaja en la maestría en enseñanza del castellano y la literatura en la sede de Occidente de la misma Universidad de Costa Rica. Le cedo la palabra entonces a Mijail. Bueno, muchísimas gracias. Envío un caluroso saludo a todas las personas que nos acompañan. También un agradecimiento a la Escuela de Filología, a la señora Ivonne Robles por su hospitalidad, al profesor, colega Ali Víquez y por supuesto al doctor Alexander Sánchez, también por su generosidad en esta invitación. Asimismo, para mí constituye realmente una honra. Me siento muy honrado de compartir esta mesa, este primer ciclo de conferencias con colegas, profesores, como el doctor Albino Chacón y por supuesto el doctor Alexander Sánchez. Voy a compartirles una presentación que he realizado respecto a este tema. Vamos a ver por acá, perfecto. Espero que se esté viendo. Muy bien. Bien, quizá lo primero que quisiera comentar es que, en efecto, lo que voy a exponer tiene mucho que ver con la historiografía, con esto que hemos llamado la recepción historiográfica. Y vamos por acá. Quizá la primera pregunta que podríamos comenzar es desde qué perspectivas mi ponencia comprende el periodo colonial. Yo diría que abarca tres perspectivas. Una es entender el periodo colonial como un saber filológico en permanente construcción, ligado a la construcción de un archivo, de una visión archivística y una visión documental. La segunda es, evidentemente, la recepción historiográfica, es decir, la interpretación que realizan las historias de la literatura nacional en Centroamérica acerca del periodo colonial. Y, por supuesto, estas dos perspectivas se acompañarían también acerca de cuál es la significación política e ideológica del periodo colonial, del periodo colonial para entender o para formular las literaturas nacionales. ¿Qué entendemos entonces, digámoslo así, por recepción historiográfica? Lo que vamos a entender es pues un conjunto de procedimientos teóricos, metodológicos, filológicos en general, desde las cuales las historias literarias nacionales van a interpretar, van a organizar una unidad discursiva que vamos a llamar aquí periodo colonial. Por tanto, implica una lectura analítica acerca de la forma en que las historias de la literatura nacional publicadas entre la década de los 40 y 60 del siglo XX conceptualizan, producen, proyectan lo llamado colonial. En otras palabras, lo que nos interesa descubrir es cómo se forma a partir de las historias de la literatura nacional una conciencia histórico-literaria colonial desde esas historiografías, desde estos géneros histórico-literarios particulares en un periodo muy específico que es la década de los 40 y 60 del siglo XX. Por supuesto, es una pequeña muestra lo que vamos a compartir hoy. La segunda perspectiva, la construcción de un saber filológico y sobre todo que tiene que ver con la función archivística documental. Sin embargo, aquí la concepción archivística que quisiera rescatar es justamente la que menciona Michel Foucault, la concepción de archivo de Michel Foucault, que me parece muy apropiada para entender sobre todo las dinámicas discursivas en que se desarrolla la recepción historiográfica. Michel Foucault nos decía, llamaré archivo no a la totalidad de los textos que fueron conservados por una civilización,
ni al conjunto de las huellas que se pudieron salvar de su desastre, sino al juego de las reglas que en una cultura determinan la aparición y la desaparición de los enunciados, su remanencia y su borradura, su existencia paradójica de acontecimientos y de cosas. Más adelante, Michel Foucault también, en ese excepcional libro del año 69, La arqueología del saber, también menciona lo que entiende por archivo, diría Michel Foucault, es lo que hace que tantas cosas dichas por tantos hombres desde hace tantos milenios no hayan surgido solamente según las leyes del pensamiento o por el juego de las circunstancias, pero que han aparecido gracias a todo un juego de relaciones que caracterizan propiamente el nivel discursivo. Me interesa muchísimo esta palabra, juego de relaciones propias que afectan directamente el nivel discursivo. Bien, esa es la concepción de archivo que, quisiera mantener a lo largo de la pequeña presentación. Y por último, la tercera fuerza o digamos la tercera perspectiva es evidentemente la significación política e ideológica que tiene el periodo colonial como una categoría historiográfica que en efecto podríamos ver que permite la construcción y legitimidad de un imaginario nacional letrado. Está altamente vinculada a proyectos político-culturales determinadas por ciertas clases sociales conservadoras, liberales o mixtas. Y por supuesto constituye también un campo simbólico en disputa por el orden hegemónico letrado. Es decir, las historias de la literatura nacional, es evidente que el periodo colonial es sumamente importante de interpretar y de organizar, pues se está juzgando allí toda una legitimidad acerca del imaginario nacional letrado. Entonces, viendo este panorama, estas tres perspectivas, ¿cómo podríamos conceptualizar nuestro problema de estudio? Quizá lo que podríamos decir es que, como aparece allí en el esquema, las historias literarias nacionales responden a proyectos evidentemente políticos, ideológicos, constituyen formaciones discursivas particulares que se acercan que intentan interpretar el periodo colonial, o lo que podríamos llamar ese capital simbólico del periodo colonial, ya sea para afirmar una tradición literaria que puede ser proto o nacional o protonacional, o bien para negar la tradición literaria proto-nacional. Y en este juego de afirmaciones y negaciones, en esta dialéctica, van creando un archivo, en términos Foucaultianos, lo que llama un archivo filológico, o lo que Michel Foucault perfectamente podría denominar un efecto arqueológico acerca del periodo colonial. Esta es, digamos, el marco de tensiones que atraviesan esas tres perspectivas que les comentaba al principio. Por tanto, digamos, podríamos enunciar una hipótesis inicial, ¿no? Que es esta. El periodo colonial constituye una categoría historiográfica, es así desde mi perspectiva como lo estoy viendo, constituye una categoría historiográfica en constante tensión con el horizonte nacional de las historias literarias centroamericanas, publicadas en este caso entre la década del 40 y finales de los años 60 del siglo XX. Dicha tensión se plantea al interior del discurso histórico literario bajo la forma de un capital, un campo simbólico en disputa, en el cual evidentemente se muestran los diferentes posicionamientos estéticos, ideológicos que asumen los productores intelectuales, es decir, los historiógrafos de dichas historias literarias, así como por la concepción archivístico-documental desde la cual estos mismos sujetos letrados llegan a interpretar la producción colonial en relación con sus respectivos proyectos de modernidad y literatura nacional. Entonces, esta es la hipótesis central del estudio. He escogido un pequeño corpus de estudio que abarcan
digamos, una muestra de historia de la literatura nacional en Centroamérica, de la década del 40 al 60 aproximadamente. Allí tenemos el majestuoso libro de Luis Antonio Díaz Vasconcelos, publicado en el 42, Apuntes para una historia de la literatura guatemalteca, y en específico el tomo Época indígena y colonial. Tenemos, por supuesto, el texto de Abelardo Bonilla, publicado en el 57, Historia y Antología de la Literatura Costarricense, cuya introducción y su primera sección, su primer capítulo está evidentemente dedicado a la literatura colonial o al periodo colonial. Y por supuesto, en el año 1966, el texto de Eduardo Arellano, Panorama de la literatura nicaragüense. Estos son, digamos, los tres pequeñas muestras. Bien, la pregunta es necesaria. Bueno, ¿qué tienen esas historias de la literatura nacional? ¿Cuál es la particularidad histórica e ideológica que tienen esas historias literarias nacionales? Bueno, diríamos entonces que hay varios argumentos. El primero es que esas historias literarias nacionales, esta producción discursiva de historias de la literatura nacional, coinciden con un momento de modernización filológica y documental en el ámbito historiográfico. ¿A qué me refiero con modernización filológica? Bueno, hay un método estilístico mucho más, digamos, más sistematizado. Evidentemente, el método biográfico está también en un momento de buen desarrollo. Tenemos ya una conceptualización acerca de los métodos generacionales, desde José Ortega y Gasset, por ejemplo, y tenemos toda una influencia de un método historiográfico ya acuñado, por ejemplo, por Alfonso Reyes y sobre todo por Pedro Enríquez Ureña, Corrientes Literarias de Nuestra América. Un texto publicado en los años 40, además, y repensado desde los años 20. Y tenemos también una serie de cambios en cuanto a las formas de sistematización de esas historias de la literatura. Me refiero a que las reseñas, los índices, los registros bibliográficos, las cronologías, poco a poco van a ir desapareciendo o, digamos, van a ir perdiendo un poquito su legitimidad y comienzan a producirse historias de la literatura. ¿Ya? Comienza a producirse este género ya mayor, digámoslo así, de historias de la literatura. Entonces hay un cambio en los procedimientos metodológicos, en los procedimientos de sistematización de la documentación. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de algunas de esas historias de la literatura que se publican en esos años. Como pueden ver, ahí están presentes Apuntes para la historia de la literatura guatemalteca de Díaz Vasconcelos en el año 42, otro texto muy importante de David Vela, Literatura guatemalteca, en el año 43, Compendio de la historia de la literatura y artes de Guatemala de Carmen Idigoras Fuentes, un texto que ya en la década de los 50 tenía 5 reediciones. El desarrollo literario del Salvador en 1958 de Felipe Toruño, la literatura panameña de la República en la década de los 60, la historia de la literatura panameña en 1964 también de Ismael García. Entonces vemos que hay toda una serie de producciones discursivas importantes respecto a la historia literaria nacional. Otro criterio importante, perdonen, es la función didáctico-institucional de las historias literarias nacionales en este periodo. ¿A qué me refiero con el periodo, la función, didáctico-institucional? Me refiero a que estas historias de la literatura nacional tienen un impacto en el Estado, tienen un impacto en los procesos de enseñanza de la literatura. Recordemos que uno de los primeros métodos de enseñanza de la literatura justamente fueron las historias de la literatura. Esto desde el finales del siglo XIX. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo esas historias de la literatura están totalmente codependientes de ciertas instituciones. La historia de antología de la literatura costarricense fue un proyecto creado por la Universidad de Costa Rica que encomiendan a don Abelardo. La literatura panameña de la República en 1960 de Rodrigo Miró, como bien dice la cita que está por allí, está destinada al lector local.
Esta reedición complementa los apuntes del curso de literatura panameña que dicto en la universidad. Ismael García, con Historia de la Literatura Panameña, básicamente este libro está creado para la Escuela de Verano de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ni qué decir también del panorama de la literatura nicaragüense, que también está creado para fines didáctico-universitarios. Entonces, hay un momento, digámoslo así, de institucionalidad, de modernización educativa, que permiten que estas historias de la literatura nacional tengan una función y una legitimidad importante dentro de los modelos de Estado de cada uno de estos países. Por otra parte, otro de los argumentos importantes es que este periodo de la década de los 40 y la época de los 60 es un periodo crucial en Centroamérica en términos políticos y sociales. Por ejemplo, en Costa Rica y Guatemala, durante los años 40 y 50, comienza a acelerar, comienzan a tener un proceso de mayor modernización, se activan reformas sociales importantes, y en el caso de Guatemala, ya en la década de los 50, a través de la Revolución de Octubre, entra un periodo, digamos, altamente importante para la sociedad guatemalteca de una fase de modernización significativa. Pero, ¿qué ocurre con Nicaragua, Honduras y Salvador en esas épocas? Bueno, es un estira y encoge digamos, de procesos dictatoriales y de luchas por establecer las democracias. Es ese periodo en el caso de Nicaragua, Honduras y El Salvador, va a ser el periodo donde comienzan a gestarse proyectos revolucionarios que van a tener una gran incidencia durante las décadas después del 60 hasta el 80. Y ahí hay coincidencias muy interesantes. Por ejemplo, Apuntes para la Historia de la Literatura de Guatemala, un texto que se produce en el año 42, y el texto de literatura guatemalteca en el año 43, son proyectos historiográficos que están dentro del proyecto político del general Jorge Ubico, dictador. El desarrollo literario del Salvador de Felipe Toruño, un texto de 1958, está bajo el mandato del teniente coronel José María Lemos, uno de los, digamos, últimos periodos de modernización e institucionalidad democrática en El Salvador. Y por supuesto, Abelardo Bonilla, en el 57, está ligado a un proyecto de modernización cultural de la Segunda República. Yo creo que esta contextualización es sumamente importante para entender desde qué perspectivas estamos hablando de estas historias literarias nacionales. Bien. La otra pregunta que acompaña esta ponencia es, bueno, ¿cuáles son entonces los procedimientos metodológicos desde los cuales se analiza, se organiza el periodo colonial de acuerdo con esas historias de la literatura nacional? Y aquí tenemos, a través de un estudio de las diferentes historias de la literatura nacional, evidentemente concentradas en el periodo colonial, tenemos los siguientes procedimientos, las siguientes estrategias. Antonio Díaz Vasconcelos, en 1942, en su Historia de la Literatura Guatemalteca, lo primero que comienza es por una defensa de una especificidad literaria en torno al campo letrado colonial guatemalteco. En otras palabras, don Antonio Díaz remarca que hay una especificidad literaria colonial en Guatemala, y lo dice de la siguiente manera: la colonia, como en todas sus manifestaciones, tiene en lo literario características inconfundibles, no solo en cuanto al estilo y forma de sus obras, sino también en cuanto a los géneros que obtienen desarrollo preponderante durante ella. Otra de las características en el caso de Antonio Díaz Vasconcelos es la fundamentación sociohistórica basada en el factor bélico y religioso. Para Díaz Vasconcelos, el factor bélico es el principal determinante social sobre el cual recae la formación de la literatura colonial. Él dice lo siguiente: cuando hablamos sobre los factores que pueden influir en todo producto literario, nos referimos dentro del social al aspecto bélico,
y dijimos que además de ser elemento influyente en la dirección u orientación que toma una literatura, es a la vez fuente constante de inspiración. A la par del factor bélico, también Díaz Vasconcelos otorga una gran importancia a las órdenes religiosas, por supuesto, y sobre todo a los textos catecistas, puesto que es allí donde hay una gran propagación, digámoslo así, de literatura y producciones discursivas coloniales. Por otra parte, también en este texto hay una identificación de los principales sujetos letrados y sus respectivas prácticas de escritura. Cuando me refiero a sujetos letrados, pues básicamente Díaz Vasconcelos establece dos, el sector letrado religioso y el sector letrado militar, sobre todo de esos militares que posteriormente comienzan a hacer crónica colonial. Y por supuesto también se presenta en este texto análisis poético estilístico, sobre todo de géneros cultos y religiosos. Hay en varias secciones de este texto secciones relativamente amplias respecto a análisis poéticos. Y por supuesto también otra de las características es la enorme sistematización biobibliográfica de los principales autores coloniales. Antonio Díaz Vasconcelos llega a establecer biografías de 147 autores en Guatemala. En el caso de Abelardo Bonilla, tenemos básicamente las siguientes procedimientos, las siguientes características. Él continuamente alude a una función descriptiva referencial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que don Abelardo observa, por ejemplo, que el género de las crónicas y el género de las cartas administrativas tienen una gran utilidad etnográfica y lingüística, porque permiten, digámoslo así, documentar el saber lingüístico, permiten documentar también la referencialidad que tenía el territorio costarricense con respecto a esas crónicas. Otra característica interesante de don Abelardo es la utilización de fuentes secundarias. Don Abelardo no utiliza fuentes directas, sino que utiliza inclusive documentos administrativos, documentos jurídicos, para dar cuenta de una producción literaria colonial. Por supuesto, y esto lo ha enmarcado muy bien el doctor Alexander, la gran característica de Abelardo Bonilla es que niega rotundamente la literatura colonial y la caracteriza como un periodo bastante endeble, bastante pobre. De allí que también se deba que esta perspectiva de don Abelardo sea también justificada porque utiliza fuentes secundarias. Análisis poético estilístico. Es interesante observar cómo en muchas de las secciones de este texto de don Abelardo hay continuas análisis poéticos estilísticos y sobre todo con las coplas de Domingo Jiménez, donde realiza, por ejemplo, una lectura comparativa entre el Cancionero de Baena y las coplas de Domingo Jiménez. Y por supuesto, al igual que Díaz Vasconcelos, también otorga una importancia a la organización histórico-biográfica, donde básicamente se concentra en don Florencio del Castillo. Don Florencio del Castillo. Vamos a hacer una reconstrucción histórico-biográfica de ciertas personalidades de la colonia. Tenemos luego a Eduardo Arellano en 1966, donde básicamente realiza una valoración histórico-documental del género de las crónicas, donde, por ejemplo, enfatiza la función histórica documental que poseen las crónicas como una de las principales prácticas de escritura a partir de las cuales se registran las características naturales, flora y fauna y geografías de la provincia de Nicaragua. Al igual que sus predecesores, utiliza un amplio registro de autores cultos y populares coloniales y, por supuesto, una larga descripción genérica de géneros de la literatura mestiza colonial, donde, por supuesto, enfatiza muchísimo el texto del huehuense. La siguiente parte de esta ponencia tiene que ver con lo siguiente. Una vez que establecimos ya someramente los procedimientos
metodológicos sobre los cuales se organizan estas historias de la literatura nacional, las maneras en que establecen ciertas formas de organización. Sería importante también ponernos a pensar acerca de las formas que tienen esas historias de la literatura nacional para interpretar la ciudad letrada post-independentista. Es decir, cómo las historias de la literatura nacional están interpretando el periodo colonial justamente para fundamentar una ciudad letrada post-independencia. De allí que hablamos nosotros de tres grandes movimientos que realizan esas historias de la literatura nacional. Un modelo que podríamos llamar de continuidad, otro modelo que podríamos llamar síntesis y otro modelo que podríamos llamar ruptura. Efectivamente, y lo podríamos quizá contextualizar aún mejor con esta pregunta: ¿cuáles son las concepciones historiográficas desde las cuales se interpreta el periodo colonial? Y donde enfatizo estos tres tipos de movimiento: continuidad, síntesis y ruptura. La perspectiva continuista es una perspectiva muy lógica, ¿no? Las historias de la literatura nacional conceptualizan el periodo colonial bajo un eje de continuidad que llega hasta la literatura nacional. Es decir, el periodo colonial es visto por esas historias de la literatura nacional como un periodo inicial que va evolucionando hasta llegar a formar la literatura nacional, por ejemplo. Tenemos el otro modelo, que es el del sincretismo y del mestizaje, en donde vemos que la identidad y la literatura nacional vendría a ser el producto de un efecto de sincretismo y mestizaje entre lo colonial culto, el orden metropolitano, el colonial popular, donde estaría ubicado lo mestizo, y por supuesto las tradiciones y producciones culturales indígenas. Este, digamos, sería el segundo modelo. Y el tercero es la perspectiva de ruptura, donde la literatura de identidad nacional es vista como un periodo totalmente aparte del periodo colonial, es decir, no hay relación. Justamente estas tres historias de la literatura nacional nos ejemplifican estos tres modelos. Veamos con el caso de Díaz Vasconcelos. En 1942 hay un modelo claramente continuista. Él dice lo siguiente: hablando sobre la existencia de una literatura guatemalteca, difícil se hace negarla con respecto a los momentos de la vida prealvaradiana. Pero cuando se pisa en terreno colonial, sobre los argumentos con que la impugnan aquellos que, tratando de retorcer la realidad y forzando los hechos naturales, quieren a todo trance arrebatar lo que dentro de un buen entendimiento puede conceptualizarse como acervo literario guatemalteco. Más adelante lo describe aún mejor. Dice: es cierto que la mayor parte, por no decir todos, de los hombres que escriben durante la hegemonía del europeo, es decir, el periodo colonial, son extranjeros. Pero esto no significa la negación de su producción literaria en lo que a Guatemala respecta. Pues quieras que no, y a pesar de que era únicamente una colonia, estaba identificada por su propia tradición y alimentada por las mismas aspiraciones, como lo demuestra más tarde la unidad de nación con que se independiza y con la cual se da a conocer dentro de las relaciones internacionales. Como podemos observar acá, la perspectiva de Díaz Vasconcelos es continuista, puesto que él está afirmando, él está defendiendo que el periodo colonial, a pesar de que hay una gran cantidad de autores provenientes de España y que se radican en Guatemala, básicamente forma parte de la literatura nacional guatemalteca. Él defiende la herencia cultural del periodo colonial dentro del concepto de Estado-nación, dentro del concepto de lo nacional guatemalteco. Por su parte, Eduardo Arellano, en 1966, tiene el modelo que hemos llamado de síntesis y de mestizaje, y es muy claro con lo que afirma a continuación. Dice: la colonia fue el escenario de la fusión de los elementos indígenas y españoles para establecer las bases de la cultura nicaragüense. Mientras este mestizaje se realizaba lentamente, se dio una bifurcación.
Por un lado, la literatura culta, prolongación de la castellana, insignificante, enajenada de la naturaleza, y por otro, la literatura popular, oral, como la de los cantares precolombinos y de índole anónima. La primera comprendía relaciones de conquistas espirituales, poemas calcados en los modelos peninsulares, sermones y otros textos de carácter religioso. Y la segunda abarcaba las formas de la tradición hispánica, canciones sagradas y representaciones teatrales, refranes y decires, adivinanzas y letras de juegos infantiles, oraciones y romances y sus injertos con las indígenas. Es claramente un modelo de síntesis, un modelo de mestizaje cultural. Y tenemos finalmente el modelo de Abelardo Bonilla en el 1957, que es básicamente un modelo de ruptura y básicamente de orden republicano. Y es muy claro, don Abelardo Bonilla y el doctor Alexander Sánchez ha dado varias pruebas acerca de esto, puesto que Abelardo Bonilla, para él no existió, y leo concretamente la cita, no existió la poderosa raíz colonial en el nacimiento de nuestra literatura. Es casi un lugar común en nuestros historiadores y cronistas lo de la extrema pobreza que privaba en Costa Rica cuando el país fue descubierto por Colón en 1502, durante su cuarto viaje, lo mismo que durante la colonia y los primeros años de nuestra vida independiente. Y luego agrega, hubo ciertamente una influencia española, como la veremos más adelante, pero nuestra literatura creció por sus propios medios y solo adquirió densidad e importancia al comenzar el siglo XX. En otra cita señala, la ausencia en sus orígenes de una sólida cultura colonial que nos privó de la herencia literaria del siglo de oro y la ausencia posterior de los grandes movimientos que agitaron y dieron impulso a la literatura occidental durante los siglos XVIII y XIX. Es claramente, como podemos ver, que don Abelardo Bonilla pues niega efectivamente el periodo colonial como parte de la tradición literaria nacional. Dicho esto, entonces tenemos ya algunas conclusiones, al menos preliminares, en este estudio. Uno, el periodo colonial visto como una categoría historiográfica, es decir, visto desde el discurso historiográfico, trasciende una dimensión espacio-temporal diacrónica de los procesos culturales y literarios ubicados entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Es decir, desde la perspectiva historiográfica, el periodo colonial trasciende, digamos, una conceptualización de espacio y tiempo. Por otro lado, es evidente que el periodo colonial constituye un campo discursivo en disputa, como lo hemos podido observar en estas tres historias de la literatura nacional que nos ofrecen diferentes marcos de interpretación, en el cual se evidencian diferentes posicionamientos estéticos, ideológicos, por parte de los diferentes sujetos críticos letrados y sus respectivos proyectos de modernidad nacional. Como tercer lugar, podemos comprobar que vista el periodo colonial como una categoría historiográfica, pues constituye un saber filológico en permanente construcción, en continua construcción teórico-metodológica. Y por último, permite comprender la variabilidad política e ideológica que posee esta categoría en el discurso histórico literario centroamericano. Esas son algunas de las conclusiones que he llegado con este estudio. Agradezco muchísimo su atención y nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Mondol por esta intervención ciertamente importante y esclarecedora en muchísimos aspectos. Tenemos, aunque muy poco, algún tiempo que pudiéramos dedicar a preguntas que puedan plantear ya sea en el chat de este vía Zoom, o bien incluso aquí tengo acceso a los comentarios que se hacen por vía de Facebook Live. Yo, si puedo abusarme, tengo una inquietud y es si será posible afirmar que dentro de este olvido
que los estudios literarios han hecho del periodo colonial, podríamos pensar que eso ha ocurrido más en Costa Rica que en otros países centroamericanos. Es una inquietud que me surge. Cualquiera podría responder. Albino. Bueno, yo estaba mirando a Alexander, ¿no? Porque ya, él iba, ¿no? Pero yo creo que podríamos, sí, tentativamente podríamos decir que sí, Ali. Indudablemente el Guatemala es el país en donde ha habido más trabajos, y me parece que por razones obvias, ¿no? Todo lo que corresponde al corpus, cuando hablamos del corpus colonial centroamericano, en mucho es un corpus guatemalteco, ¿verdad? Y eso es indudable, es decir, ahí es una cuestión de número, de archivo, de existencia a veces. Ahora bien, ahí también ha habido una mirada muy importante, un reconocimiento contrario a lo que para Costa Rica ha dicho Abelardo Bonilla. En Guatemala sí hay un reconocimiento, ¿verdad? Innegable además, ¿verdad? Es decir, nadie se atrevería a negar la existencia de una rica producción colonial en Guatemala, sea de los frailes, sea de administrativa, o bien, como en lo último que dije yo, indígena. Es decir, la gran serie de textos indígenas es de Guatemala. Conozco también importantes estudios que se han hecho en El Salvador, ¿verdad? Que creo que en El Salvador también podemos decir que hay, si no una tradición tan grande como en Guatemala, pero sí existe, ¿verdad? Ricardo Roque, por ejemplo, ha sido una persona que ha estudiado mucho o tiene trabajos, ¿no? sobre el tema. Y en Costa Rica no, es decir, en Costa Rica es hasta ahora, creo yo, porque siempre hemos negado sistemáticamente la diversidad, ¿verdad? Costa Rica ha sido un país que ha sido fanático del centralismo cultural, del centralismo geográfico, es decir, y eso ha llevado a que no se consideren otras literaturas, y entre estas la colonial. De tal manera, Ali, que yo concordaría con vos en que Costa Rica quizás es hasta ahora, y uno esperaría que eso cambie, los estudios coloniales han estado muy de lado. Concuerdo en eso. De mi parte, Ali, si me lo permite, concuerdo totalmente con la apreciación del doctor Albino Chacón. Por supuesto, coincido que tiene que ver también con condiciones de institucionalidad importantes. La imprenta, por ejemplo, un hecho tan significativo como la imprenta en Guatemala, es una de las primeras imprentas, inclusive a nivel americano. Sí. Entonces, esto influye, esos instituyentes literarios. Pero también creo que desde la perspectiva historiográfica, que generalmente a veces se piensa en historiografía como historia de la literatura, hay otra posibilidad también, hay otra recuperación de esta memoria, que es la propia literatura. El discurso literario mismo se transforma justamente en Costa Rica, a finales de la década de los 90, con la nueva novela histórica, por ejemplo, o con las producciones ya de José León Sánchez, hay una recuperación del periodo colonial, pero desde la ficción. Yo creo que esto también es válido, en ese sentido, y no solamente desde finales de la década de los 90, la década de los 70, en la década de los 60, donde se creía que la literatura era urbana, también hubo grandes escritoras y escritores que también comenzaron a reconceptualizar el periodo colonial. Eso lo que nos marca es que el periodo colonial, como categoría discursiva, como categoría ficcional, es más allá de un campo histórico determinado. Hay una continua reconceptualización del periodo colonial, inclusive a nivel teórico. Cuando hablamos de los estudios decoloniales, por ejemplo, tiene que ver muchísimo con esa resonancia que tiene el periodo colonial
tanto en el aspecto literario como en el aspecto metateórico. Entonces, creo que eso es importante también destacar, la función de la literatura misma en la recuperación de la memoria colonial. Que hay un gran movimiento, una generación importante de escritoras y escritores, Tatiana Lobo, Ana Cristina Rossi, por ejemplo, en esa línea. No sé, me permitís una brevísima, a partir de lo que acaba de decir Mijaíl, cuando mencionó los estudios decoloniales. Fíjate que hay una frase que me atrevo a lanzar un poco paradójica, si se quiere en sus términos, pero que me parece que tiene su base y yo estaría por defenderla, por supuesto, que es el desarrollo en Costa Rica. El desarrollo de cualquier perspectiva decolonial tiene que pasar por una revaloración del periodo colonial. Punto. Sí, sí. Te la robo, la próxima vez que haya algo la digo. Así de como simple. mía. Tienes toda la razón. No, pero es cierto. Es cierto, es cierto. Para terciar un poco, y también voy a concordar con mis colegas, por supuesto, que Costa Rica es el país que ha invisibilizado casi totalmente el periodo colonial. Y creo que tiene mucho que ver, y voy a conectar también con la exposición de Mijaíl, con la constitución de los discursos de invención de la nacionalidad hacia las décadas de 1880, 1890, y la forma diferenciada que se produce, por ejemplo, entre Costa Rica y Guatemala, que es el caso que conozco bien, a raíz, y Mijaíl me hizo recordar un texto ya clásico de Stephen Palmer, aquel artículo de racismo intelectual en Costa Rica y Guatemala, 1870-1920, en donde Palmer analiza cómo mientras el discurso identitario nacionalista en Guatemala asume la presencia de la población indígena, porque era imposible no hacerlo ante esa masa de población mayoritariamente indígena, entonces es asumido. Mientras que Costa Rica, con una población indígena mucho más pequeña y focalizada fue en las periferias, lo que hace es invisibilizarla y decir, aquí no hay indígenas. Y entonces el discurso costarricense se construye a partir de un vacío en el periodo colonial, y los liberales inventan una Costa Rica que nace con el café. Y claro, se presentan a sí mismos como los impulsores del motor del desarrollo costarricense. Luego, cuando vendrán los historiadores socialdemócratas a revisar esa historiografía liberal, van a decir, no, la desigualdad comenzó más bien con la oligarquía cafetalera. En el periodo colonial era de una igualdad total, todos pobres y demás, pero igualmente se invisibiliza lo colonial, se niega la existencia de una tradición de escritura. En cambio, en Guatemala, desde ese momento constitutivo de la identidad nacional, del discurso de identidad nacional, se asume el periodo indígena y el periodo colonial como constitutivos de su discurso identitario. Entonces ya ahí también hay un momento diferencial. Y por supuesto, ahora sí, ya muy en serio, suscribo la última frase de Albino. Es cierto, o sea, nosotros no podemos incluso comprender nuestra tradición de escritura contemporánea en el tanto no revaloricemos lo que sucedió en esos largos 3 siglos, que son, ahora estamos conmemorando 200 años de la independencia, pues fue más largo el periodo colonial. Gracias a los tres por esta respuesta. Tenemos intervenciones vía el chat de Zoom, con las cuales vamos a, por razones de tiempo, darle lectura a estas dos preguntas y después concluimos con la actividad. Pregunta Diego Álvarez si el primer paso o uno de los primeros pasos sería redefinir lo que se entiende por canon literario. Y pregunta Lenis Abarca, más bien es un comentario, parece, ¿verdad? La literatura costarricense tiene a nivel general una fuerte ausencia de representación en la literatura. Sin embargo, en la carta literaria de Justo Facio explica que hubo también representación literaria, inclusive una producción de extranjeros que radicaban en el país. De hecho, inicia comentando sobre su abuelo, quien provenía de Panamá,
Es decir, sí había intentos de reflejar la producción nacional. Esta carta nació como parte de una petición periodística solicitada. Dejo a los participantes si quieren comentar o responder a alguno de estos intervenciones en el chat. Lo del canon siempre es un problema para Alex, ¿verdad? Sí, total. Bueno, tal vez porque si entendemos como canon el conjunto de textos consagrados, ¿verdad? Entonces tal vez yo cambiaría allí, redefinir más bien el corpus literario. En lugar de canon, aunque habría que llegar luego a canon, pero primero hablaríamos de corpus. Sí, habría que redefinir el corpus de lo literario, porque, y es algo que yo he dicho ya en repetidas ocasiones, la historiografía literaria, y creo que Mijail lo sabe bastante bien, y bueno, Albino también, lo hemos discutido, ha estado anclada a una definición de lo literario muy cercana a esos géneros tradicionales, de la dramaturgia, la lírica y la narrativa, y dejando de lado muchos otros géneros discursivos propios de esos siglos y que circulaban profusamente, que circulaban aún mucho más que los géneros que nosotros consideramos como literarios. Por ejemplo, mi especialidad, las relaciones de sucesos y entre ellos las relaciones de fiestas. Eran los textos más consumidos, yo lo he dicho, a riesgo de molestar a Ali. Por ejemplo, más que el Quijote, lo que se leían eran relaciones de sucesos. Era lo que más circulaba, lo que la gente consumía, que eran pequeñas crónicas sobre un naufragio, sobre el nacimiento de un niño con 4 cabezas en la lejana Polonia, sobre la bienvenida a un virrey, sobre un relato del matrimonio de unos príncipes. Eso era lo que se consumía, y eran relatos que utilizan las técnicas propias de lo literario, de lo ficcional, en estructura, o sea, tanto en la dispositio como en la locutio, o sea, en todos los aspectos. Así que sí, para responder a Diego Álvarez, habría que redefinir qué entendemos por lo literario para ampliar nuestro corpus y eventualmente llegar a ampliar el canon, también consagrar textos que ahora están totalmente invisibilizados, olvidados. Por ejemplo, consagremos en el canon literario costarricense las cartas de relación de Juan Vázquez de Coronado. Ese sería, por ejemplo, una buena alternativa. Quisiera unirme también a los comentarios de Alexander en relación con que considero importante, más que el canon, digamos, como un paso previo, también la conceptualización de lo literario. Yo creo que es fundamental para repensar estas otras alternativas de las discursividades y, como bien señala don Albino, doctor Albino, esa producción transgenérica e intergenérica que se desarrolló en el periodo colonial. Y otro aspecto también importante, una tarea pendiente de la historiografía y de la crítica literaria, es también, se habla mucho en términos historiográficos de la producción, pero no de la recepción. A mí me parecería importante volver a analizar el lector, es decir, ¿cuál es la conformación del lector colonial? ¿Cuál es el horizonte de expectativas, digamos, de este lector colonial? Creo que es otra tarea importante, no solamente el corpus, que es una tarea ya pendiente desde hace muchos tiempos, de hace muchos siglos, sino también la constitución, el diseño de metodologías para analizar la función lectora y sobre todo también las instituciones de legitimidad de lo colonial. Es decir, cuáles son las instituciones sociales, culturales, que están dentro del periodo colonial. Entonces se necesitaría ampliar muchísimo las metodologías historiográficas para la recepción, para los estudios de recepción. Algo muy breve, casi que unas palabras con carácter de acotación a lo que ya han dicho muchos colegas. Y la pregunta de Diego Álvarez me parece que también nos lleva a afirmar algo que podría ser conservador, pero que a mí me parece que no lo es. Si la palabra canon puede ser un término muy conservador, reflejar una mismidad literaria, una mismidad de las letras, ¿no? Que solamente se reconoce dentro de un campo muy
muy estrecho, pero tiene también la virtud de tener un corpus que permite crear permítanme usar el término, ¿verdad? Una cierta identidad. Una cierta identidad, es decir, la gente reconoce y se reconoce. Porque me parece que el carácter de un canon es que la gente se reconoce y reconoce ese canon como algo que lo expresa a él, que lo discursiviza, digámoslo literariamente. ¿Qué es lo que pasa? Que yo me atrevería a afirmar, por ejemplo, aquí hemos mencionado a Guatemala. Guatemala cuenta con un canon colonial muy consolidado, y eso hace que entonces Guatemala recupere, y los guatemaltecos recuperen ese estatus de lo colonial como parte de lo que sea Guatemala, pero digamos de lo que es Guatemala. En el caso de Costa Rica, me atrevería a afirmar que aún no tenemos un canon colonial. Estamos en plena construcción. Y me parece que en ese sentido, el carácter de crear un canon, que yo decía al principio, que puede ser un término, una denominación muy conservadora, en este caso tendría un carácter rompedor, un carácter, no sé, se me viene la palabra revolucionario. Yo pensé lo mismo, exactamente. No sé si llegar a tanto, pero en realidad necesitamos llegar a consolidar un canon colonial que permita que los costarricenses reconozcan y se reconozcan esa herencia colonial que en general los costarricenses niegan. Costa Rica es lo que es porque no tuvo herencia colonial y se dice con orgullo. Pero lo cierto es que, creo yo, necesitamos consolidar dentro de lo que decía yo hace un rato de la mirada decolonial sobre nuestra colonia, es realmente llegar a consolidar un canon colonial costarricense, y ese canon no existe, ¿verdad? Creo yo en este momento, y hacia ahí deberíamos de ir. Esto a partir de la pregunta que me parece muy, muy rica, ¿verdad? De parte de Diego Álvarez, ¿verdad? Eso es. Y entonces, para encadenar con esto mismo y responder un poco al comentario de Lenis Abarca, yo creo que ella se refiere, por este comentario de Justo Facio, a un texto muy poco conocido, yo diría desconocido en Costa Rica, que es La política del mundo, de Víctor de Guardia y Ayala, que es el fundador de la familia Guardia en Costa Rica. Creo que era el abuelo de Tomás Guardia. En fin, que nace en Panamá escribe este texto, un texto dramático, La política del mundo, en torno a Napoleón y todos los desbarajustes que ha producido con la invasión de la península ibérica, y luego se traslada a Costa Rica y muere en Costa Rica. Y nunca lo hemos considerado dentro de nuestro posible canon literario, para nada, ¿verdad? Que lo hemos desplazado absolutamente. Entonces, en ese sentido, es muy válido también lo que dice Lenis. Hay textos que hemos simplemente relegado, olvidado, en una forma casi un poco sospechosa de ese deseo de borrar todo lo que precedió el momento de la independencia, sin tomar en cuenta que la independencia es un resultado, hay una relación de nexo, de causal directa entre un proceso y otro. Te anuncio, Alexander, por si acaso algún día te interesa, yo tengo un texto inédito, de crítica literaria de La política del mundo, de Víctor de la Guardia y Ayala, que fue, o sea, su publicación es de 1902, gracias a Ricardo Fernández Guardia. Exacto, un descendiente también. Exactamente, ¿verdad? Es claro que La política del mundo, yo no sé, está a camino, está en la frontera entre Panamá y Costa Rica, ¿no? Exacto. Porque Víctor de la Guardia de Ayala es panameño, pero es un costarricense el que lo recupera, ¿verdad? Sí. Y lo publica. Claro. Y es que seguimos juzgando con criterios ya del siglo XIX, postindependentista, lo que sucede en el periodo colonial, en donde no existen las nacionalidades.
Sí. No existe eso de panameño, todos eran súbditos españoles a final de cuentas, o era un habitante de la provincia de Costa Rica y otro del virreinato de Nueva Granada, ¿verdad? De Panamá. Entonces, es cierto. Mira, me interesa muchísimo, Albino, tenemos muchos proyectos conjuntos entre manos. Hay Bueno, un pequeño comentario Ali, en esto que me pareció central, lo que acaba de tocar el doctor Albino Chacón acerca del canon y ver en el canon justamente esta marca, marca identitaria en este acto de reconocerse culturalmente en el canon. Creo que desde la perspectiva de un sujeto nacional, la negación de ese canon literario colonial es constitutiva a la identidad nacional. Es decir, el sujeto nacional, en su formación de identidad nacional, tiene que negar, en el caso costarricense al menos, tiene que obligadamente negar su pasado colonial. ¿Verdad que es paradójico, no? Pero es interesante el movimiento del sujeto cultural, porque el sujeto cultural más bien comienza a resemantizar el periodo colonial y lo hace a través de la literatura. Es decir, que la literatura se transforma justamente en ese mecanismo discursivo que permite al sujeto cultural cumplir su deseo, mientras que el sujeto nacional pues está impedido, está coartado por lo colonial. bien, pues es un gusto terminar una actividad constatando la riqueza de la temática planteada, constatando que hay ya mucho trabajo realizado, muy valioso, pero también mucho trabajo por delante, muchas tareas por emprender. Y creo que eso es lo que en el marco de esta conmemoración del Bicentenario, como dije al principio, la Universidad de Costa Rica tiene que ofrecer a la sociedad costarricense y los estudiosos de la literatura y en general del país. Estamos para ofrecer esto en esta circunstancia, ¿verdad? Quiero agradecer a la dirección de la Escuela de Filología, en la persona de doña Ivonne Robles, que nos acompañó en esta sesión, por todo su apoyo. Agradecer al decanato de la Facultad de Letras. Por supuesto, agradecer a Albino, Alexander y Mijail, que han sido realmente que nos han ofrecido realmente intervenciones interesantes y muy provechosas. Y agradecer a todo el público que nos siguió, tanto el que nos siguió vía Zoom como el que nos siguió en Facebook Live. Los dejo con la inquietud de volver a acompañarnos el martes 8 de junio con una conferencia como esta, con el título de Deslealtades o el despertar de lo criollo en el Reino de Guatemala. Y el martes 14 de agosto, también a las 5 de la tarde, muestras discursivas centroamericanas en los albores de la independencia. Y por supuesto, no se me está olvidando volver a invitar a la presentación del libro del doctor Alexander Sánchez el 11 de mayo a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias a todos y a todas, y pues esto ha sido todo por ahora. Ya el administrador de la sesión me indica que debemos concluir. Entonces, de nuevo, nuestro agradecimiento para todos, a todas, y buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.